No voy a perder mucho tiempo en presentar a Juan Gabriel Vázquez. Su novela Volver la vista atrás, basada en la vida del cineasta Sergio Cabrera y que transcurre entre la China de los años 60 y una guerrilla maoísta de los 70, ha sido un enorme éxito también entre nosotros. Yo no soy un crítico literario, pero sí de cine, así que en este punto estoy montado a media. De todos modos, muchos críticos literarios ya consideran a Juan Gabriel como el mayor novelista latinoamericano después del boom. Con seguridad es también uno de los más eruditos, un lector voraz y además un importante animador de la vida cultural y política colombiana. Un intelectual público, según esa definición un poco pedante, digamos, ¿no? En fin, podría seguir, pero tenemos tiempo limitado, así que nos vamos a iniciar esta conversación de inmediato. La última novela de Juan Gabriel Vázquez, Los nombres de Felisa, está todavía en imprenta, por lo tanto no podremos hablar de ella. Y nos vamos a mover en esta conversación un poco entre las dos cosas que menciona el título, ¿no? La historia y la literatura. Y entonces empecemos por lo primero. A lo largo de tus novelas has trazado una especie de historia contemporánea de Colombia, desde inicios del siglo XX, digamos, hasta fines del mismo siglo. Pero me imagino que eso no fue un plan exactamente, ¿no? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo llegaste a...? Pues muchas gracias, Ascanio, primero que todo por hacerte cargo de esta conversación y gracias a todos ustedes, gracias al festival, a Puerto de Ideas y a Chantal, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Mira, es verdad que no ha sido programático esto, no partí de una consideración abstracta según la cual mi misión sería explorar la historia colombiana mediante las ficciones. Mis novelas nacen de una obsesión general que ha sido tratar de explorar ese espacio donde lo público y lo privado se encuentran, que es lo que más me ha interesado como lector. Ese espacio donde las fuerzas de la historia, de la política, de lo social, se meten en nuestras vidas privadas y modifican nuestra manera de vivir de puertas para adentro, digamos, nuestra manera de ser padres e hijos, y hermanos, y amigos, y amantes, y parejas. Esas vidas privadas, cuando entran en contacto con las fuerzas que no comprendemos, que no hemos aprendido a dominar de la historia y de la política, es lo que me ha interesado siempre contar. Y eso sale de cuestiones personales. Yo crecí en una familia donde había algunas figuras políticas que fueron importantes en los años 50, y eso quiere decir que crecí con relatos, con cuentos que se contaban, con leyendas, con versiones a medio hornear, con una idea del pasado público colombiano como algo no muerto que está en los libros y que se estudia de manera aséptica, sino algo que forma parte de mi vida, de mi biografía, y por lo tanto fuerzas vivas que sentía yo tienen tanto que ver conmigo como lo que está sucediendo en mi momento vital. Y el pasado tiene esa circunstancia rarísima, que es que solo existe cuando lo contamos. El pasado, mientras no lo está contando alguien, no existe. Y eso quiere decir que los que cuentan el pasado, los periodistas, los historiadores, los novelistas, tienen esa inmensa capacidad de moldear nuestra percepción de lo que somos, y yo empecé a ser consciente de eso ya como lector de las grandes novelas del boom latinoamericano. Y las mías, en cierto sentido, empezaron pronto a preocuparse por hacer lo mismo, por tratar de contar todo el lado invisible, oculto o secreto de lo que nuestra historiografía, nuestro periodismo cuenta como visible y público y conocido.
Y esa es la fuerza que ha animado los libros. Eso es lo que he tratado de hacer, creo, en todos. Claro, yo dije historia, pero en realidad debería agregar alternativa, ¿no? Distinta de la del periodismo y la de los historiadores. Bueno, digamos que un poeta alemán, Novalis, dice, las novelas nacen de las fallas de la historia. Es decir, la historia tiene limitaciones, la historia solo puede contar las cosas hasta cierto punto, no puede ir más allá porque no tiene las pruebas o porque hay ciertas cosas que forman parte de nuestra experiencia humana que no son visibles, sí, que no se pueden comprobar mediante los sentidos. Digamos, no hay testigos, no hay documentos que prueben una emoción, un sentimiento profundo, un fenómeno psicológico. Y de cierta manera, yo he creído que un novelista, entre muchas otras cosas, un novelista es eso, es un historiador de las emociones. Es la persona que abre un espacio donde podamos dar constancia de todo lo que no se puede comprobar mediante datos para que exista y para que podamos tratar de comprenderlo. De tus novelas yo encuentro como tres variantes en esta especie de historia alternativa, ¿no? La primera es no negar estrictamente los hechos ni tampoco alterarlos, ¿no? Sino más bien buscarles una nueva significación. Sí. Eso sí que me parece que es deliberado. Sí. Sí, ¿no? Hay un segundo modo que lo encuentro en La forma de las ruinas, especialmente, que me parece tu novela más autorreflexiva. Sí. Cito, el reino de la posibilidad, de la especulación o la intromisión que hace el novelista en lugares que están vedados al periodista o al historiador. Esto ya es como la historia que pudo ser y no fue. Sí, sí, mira, hay un episodio fantástico, no sé si ustedes conozcan una novela de Carlos Fuentes que se llama Terra Nostra. Sí. Es una cosa enorme, 800 páginas, ¿no? Carlos Monsiváis famosamente decía que para leer Terra Nostra se necesita una beca. Y hay que ver quién está dispuesto a darla. Y en un momento de esa novela hay un episodio fantástico, que es el teatro de la memoria. Un inventor medieval ha inventado un proyector que proyecta en una pared no las cosas que han pasado en la historia, que también proyecta todo lo que ha pasado en la historia, pero también proyecta todo lo que hubiera podido pasar. Claro. Y este reino de lo posible, de lo que hubiera podido pasar y no pasó, forma parte de lo que somos, tanto como lo que sí pasó. Y es digno de nuestra exploración y de nuestra meditación y de nuestro interés. Y yo creo que con frecuencia las novelas exploran ese lado para gran satisfacción y de nosotros los lectores y también para avanzar nuestro conocimiento de lo que somos. Hablar de lo que no pasó pero hubiera podido pasar. Sí. Es una de las esencias de la ficción y enriquece nuestro conocimiento también de la historia. Entonces ahí van, el ejemplo más extremo de esto son las novelas que distorsionan, estoy seguro de que ahí ibas con tu siguiente pregunta, pero las novelas que distorsionan la realidad conocida para hacer que diga otras cosas. Por ejemplo, ahora mismo estoy pensando, por razones evidentes, las elecciones de Estados Unidos, en una novela que se publicó en el año 35. Se llama No puede pasar aquí, de un escritor que se llamaba Sinclair Lewis. Y No puede pasar aquí cuenta el auge de un político populista, demagógico, que a fuerza de mentiras y pocos escrúpulos logra llegar al poder, instaurar un sistema fascista y esto ante la mirada de todo el mundo que dice, no, estas cosas en Estados Unidos no pasan, ¿no? Él hace que sí pase en la novela. Entonces, viola la realidad conocida. Este es un personaje que le ganó en las elecciones a Franklin Roosevelt, cosa que evidentemente en la realidad no pasó, pero al romper digamos, el pacto de lealtad con la historia comprobada, nos hace
pensar otras cosas, nos da otro tipo de conocimientos que es igual de valioso que la exploración de lo que ha pasado realmente. Claro, esa novela es bien prodigiosa porque es justo antes de la guerra. Claro, claro. 5 años Sí, exacto. Bueno, y esta es la tercera variante, ¿no? Que la mencionas en el ensayo El arte de la distorsión, ¿no? Cito de nuevo, la idea de que toda historia es ficción ha permitido a la ficción ganar una libertad inédita, la libertad de distorsionar la historia. Eso es lo que acabas de mencionar. Pero no es eso lo que tú haces, ¿no? Tú haces algo distinto. Sí, sí, lo que yo trato de hacer es encontrar en la riqueza de material visible que tenemos los seres humanos, los colombianos en este caso, sobre un punto de nuestra realidad, encontrar lo que estos relatos no han contado, el otro lado, el lado invisible, el lado oculto, el lado misterioso también. Mis novelas toman con frecuencia la forma de una investigación. Alguien quiere averiguar algo. Claro. Porque esa es mi manera de moverme en el mundo. Mis novelas parten de una curiosidad que luego se vuelve una obsesión acerca de un misterio, de un lugar oscuro del pasado colombiano o del pasado privado de una persona, como en una novela que se llama Las reputaciones. En el ruido de las cosas al caer, por ejemplo, yo crecí en una generación muy marcada por la violencia narcoterrorista y crecí en un momento en que la riqueza de información sobre esto era apabullante, por todas partes, en todos los noticieros de televisión, en todos los periódicos, nos llegaba las estadísticas de los muertos. Espantosas. Sí, las fotos de los edificios destrozados por una bomba de Pablo Escobar o de un avión de aviación comercial en el que había estallado una bomba. Y el número de muertos y acaso los nombres de las víctimas, todos los datos visibles y prácticos. Pero, ¿a dónde podíamos ir nosotros si queríamos un poco de conocimiento sobre lo que esas informaciones no contaban, sobre nuestra relación con el miedo, nuestra relación con la incertidumbre de una vida en la que una bomba podía cambiarlo todo de un momento a otro, nuestra relación entonces privada con la manera como cambiábamos nuestro comportamiento íntimo, como decía antes, nuestra manera de ser padres, nuestra manera de esperar cambió durante esa época. La espera de otros se convirtió en un momento de ansiedad, porque en una ciudad marcada por las bombas, si otra persona, y por los tiroteos en las calles y por una violencia extrema realmente impredecible, si la persona que estamos esperando no llega, puede ser por malas razones. Claro. Entonces, ¿a dónde vamos si queremos hablar de estas cosas? Vamos a la ficción, vamos a las novelas. Y ese impulso por tratar de contar lo que la historia visible, lo que los documentos no están contando, es lo que mueve muchos de estos proyectos. Claro, no es la distorsión propiamente. No, hay uno solo que es una novela de distorsión, como la podemos llamar, que de hecho es la escritura de este libro fue lo que motivó ese ensayo que tú acabas de citar, se llama Historia secreta de Costaguana. Sí. Y es mi novela más rara, en el sentido de que es la que menos se parece a las demás. Es una novela medio picaresca, medio de aventuras, sí, que utiliza la posible presencia de un escritor que para mí ha sido importante siempre, que es Joseph Conrad, su posible presencia en Colombia y la posibilidad de que haya usado una breve visita a Colombia para escribir una de sus novelas más conocidas, que se llama Nostromo, que es una novela que inventa un país latinoamericano en el que pasan algunas cosas. Y mi novela, entonces, es una distorsión, claro, histórica de la historia colombiana para hacer que cuente distintas cosas. Eso puede tener riesgos y puede meter al novelista en problemas. En mi novela, que gira alrededor de la separación de Panamá, que es un gran trauma nacional de los colombianos, una gran herida, la separación de Panamá en 1903. Y en mi novela, toda figura pública que entra en contacto con
esa revolución panameña o con el Canal de Panamá como proyecto que ayudó a la separación. Toda persona que entra en contacto con esto en mi novela muere, incluido un pobre presidente colombiano que en realidad murió 20 años después, Sí, en 1920 y pico. Y claro, en mi novela muere después de haber negociado el Tratado del Canal. Lo que yo no hubiera podido nunca imaginarme es que una bisnieta de este hombre me reclamaría haber asesinado a su bisabuelo prematuramente. Lo mataste antes de tiempo. Claro, tú mataste a mi bisabuelo, me decía. Yo le dije, lo siento mucho, pero es que se lo merecía. Oye, pero esa novela es más rara todavía porque opera sobre la distorsión de la historia, pero también sanciona la distorsión, ¿no? Sí. Hay un momento en que el protagonista le reprocha a su padre haber creado lo que él llama el periodismo de refracción, ¿no? Sí, sí. La refracción, este fenómeno óptico que hace Sí. cuando hay contacto con el agua, ¿verdad? Que hace ver tuerce la realidad ligeramente. Así es, ¿no? así es. Y él dice entonces que su padre no se daba cuenta del bache, no, del cráter inmenso que se abría entre la verdad y su versión de ella. Así que la refracción no es lo mismo tampoco que la distorsión. No, es verdad. Claro, son estos conceptos con los que el narrador juega, porque es un narrador muy, muy lúdico, que se inventa todo el tiempo maneras más o menos divertidas de explicar la realidad. Claro, esa es una novela también del año 2007 y habla de un fenómeno que fue real, fue la manera como los periodistas durante el final del siglo XIX en Panamá distorsionaron levemente la realidad panameña para atraer a los inversores franceses, y eso acabó causando pues, la caída de un presidente con distintos fracasos en la construcción del canal. Pero claro, todo esto para demostrar que las crisis contemporáneas que estamos viviendo, relacionadas con nuestra manera de contar el mundo, con el papel de los medios en contar el mundo, con las nociones de noticias falsas que forman parte ya de nuestra realidad cotidiana, pues ha estado siempre ahí, ¿no? Siempre nuestras herramientas para contar la realidad han estado en tensión con el deber de decir la verdad y con la posibilidad de mentir. Sí. Pero me parece que esto te sitúa en una especie de punto intermedio respecto de tus propias dos definiciones de historia, ¿no? Que también están en La forma de las ruinas. Una es la historia como una cadena de accidentes, como una cantidad de cosas que golpean una en otra sin que nadie sepa la cadena exacta. Para ponerlo en 5 palabras, la vida como un caos, ¿no? Y la otra, la conspirativa, la que supone un plan maestro. Nunca se sabe quién es el que arma el plan, pero de nuevo en 5 palabras, claro, la vida como un plan. Sí. Pero tus novelas están en el intersticio de ambas cosas. No toman exactamente una ni la otra. No. Las novelas creo que tratan de explorar estas preguntas sin necesariamente dar una respuesta, ¿no? Que es lo que yo creo que debe hacer la ficción, además. Las novelas que hablan de la historia, para mí, tratan de las que cuentan un episodio histórico y conocido, quiero decir, tratan de extraer de ese episodio significados que el episodio no tiene por sí solo, no tiene normalmente, o no tiene contado con las herramientas de la no ficción. Milan Kundera, que es un ensayista que yo admiro enormemente, admiro sus novelas también, y me parece que es una lástima que no se le haya reconocido con el premio Nobel, pero bueno, esto es una discusión estéril. Kundera era un magnífico ensayista y reflexionó sobre la novela como aparato, como creación, como invención nuestra para explorar el mundo de manera maravillosa. Y en algún momento dice que la única razón de ser de la novela es decir lo que solo la novela puede decir.
Si escribimos novelas para contar lo que ya ha contado la historia, nuestros grandes historiadores, si escribimos novelas para contar lo que ya se puede encontrar en el mejor periodismo, no vale la pena. El ejercicio de escribir ficción se vuelve redundante. Escribimos ficción para tratar de que la realidad diga algo que no está diciendo cuando la contamos con la historia. Escribimos novelas para decir algo que no se puede decir de otro modo. Esa novela que mencionas, La forma de las ruinas, nace de un episodio extrañísimo que me ocurrió en el mismo momento en que mis hijas estaban naciendo, en el año 2005. Un médico que conocía, amigo de mi familia, que sabía de mi obsesión por el crimen de Jorge Eliezer Gaitán, un político colombiano asesinado en el año 48 y que es en algún sentido nuestro Kennedy. Es ese misterio que nunca se resolvió y que es como un hoyo negro en la conciencia del país. Con dos asesinos también. Claro, hay toda clase de misterios y además de puntos en común entre los dos, entre los dos crímenes. Y yo había escrito en alguna novela, había mencionado el crimen de Gaitán y en otra novela había mencionado otro crimen que también permaneció sin resolverse plenamente cuando ocurrió en 1914 el asesinato de Rafael Uribe Uribe, senador colombiano, que ustedes conocen, aunque no sepan que lo conocen, porque es el modelo que utilizó Gabriel García Márquez para Aureliano Buendía en 100 años de soledad. Y entonces este médico me invita a su casa y me dice, tengo algo que mostrarte que nadie más te puede mostrar. Y abre un cajón y saca un frasco de estos de tapa hermética, y en el centro del frasco, en formol, flota una vértebra de Jorge Eliezer Gaitán con el hueco de una de las balas que lo mataron. Y entonces, claro, yo me desmayo y luego cuando recupero el conocimiento, saca de otra caja la parte superior del cráneo de Rafael Uribe Uribe, roto el cráneo por las hachuelas de sus asesinos, dos carpinteros desempleados que se llamaban Galarza y Carvajal. Y desmayo, recuperación del conocimiento, todo eso. Y ahí pensé, ¿qué puede contar una novela sobre esto? Una novela, el objetivo de hacer una novela sobre estos dos crímenes no es contar que hay dos crímenes que no se han resuelto de manera satisfactoria, no, es usarlos para una reflexión más amplia que los hechos históricos no están dando. Una reflexión sobre muchas cosas, sobre los ciclos de violencia colombiana, sobre nuestra incapacidad para salir de ellos, sobre nuestra relación con la historia, que está llena de vacíos, de lugares oscuros, de mentiras, de distorsiones, sobre el pavor que le tenemos los seres humanos a los vacíos de la historia, cuando nuestra historia, particularmente cuando se trata de un evento importante que nos ha marcado como sociedades o como países, cuando intuimos que la historia está mintiendo o cuando la historia no está contándolo todo, inmediatamente llenamos esos vacíos con nuestros relatos, que con frecuencia son teorías de la conspiración, paranoias, mentiras, falsas verdades, pero con frecuencia son novelas. Las novelas son eso también. Las novelas son las maneras que tenemos los ciudadanos de defendernos de la mentira histórica o de la distorsión histórica que nos viene impuesta desde lo que podemos llamar abstractamente el poder. El poder político en un país en un momento determinado no es nada más que la posibilidad de imponer un relato a una sociedad. Y las novelas, y las latinoamericanas han sido muy buenas en esto, las novelas han sido el lugar donde los ciudadanos nos resistimos a la versión que el poder trata de imponer. Levantamos la mano y decimos, no, esto no fue así, o esto habría podido ser de otra forma, o usted está olvidando algo, o está ocultando, ¿no?, una información. Y todo eso es lo que hacen las novelas, y es lo que he querido hacer también con todas. Tratar de
de presentar una especie de resistencia ante una versión más o menos monolítica de ciertos hechos que nos han marcado a todos y que tienen otro lado, un lado oculto, un lado misterioso. Pero en esa novela, La forma de las ruinas, el narrador, Juan Gabriel Vázquez, pero no el que está aquí, sino el personaje narrador. Sí, pero qué coincidencia, ¿verdad? Sí, sí, una coincidencia, claro. Se da cuenta de que quien le está enseñando estos objetos, ¿verdad?, en realidad quiere que escriba una historia para darle un lugar a su padre. Sí. En Historia secreta de Costaguana, el protagonista busca vengarse de Joseph Conrad, nada menos, Sí. porque el escritor se apropió de su historia y no le dio un lugar. Sí. Es curioso esto porque yo tengo la misma experiencia como periodista político, digamos, ¿no? Todo el mundo quiere un lugar en la historia. Y para referirnos a volver la vista atrás, digamos, ¿no?, Sergio Cabrera ha dicho, y tú lo confirmaste el viernes, que le diste la opción de rechazar el texto, sí, o incluso censurar algunas partes, digamos, sí, ¿no? Bueno, ese es un riesgo muy alto. Enorme. Leila Guerrero me decía, pero estás loco. Sí, ¿Cómo se yo te te habría ocurre? dicho eso. Claro, sí, darle al personaje cuya historia estoy contando, darle la posibilidad de no estar de acuerdo con lo que yo conté, ¿no? Claro. Eso es algo que los periodistas serios como tú y como Leila no habrían hecho nunca. No, no, jamás. No, eso. Y, pero yo sentía que lo tenía que hacer por varias razones. Sergio es, primero, sentía que era la única manera de que hablara con total tranquilidad. Yo quería que él me contara su historia completa, con todas sus luces y sus sombras, y sus lugares oscuros y su lado emocional, sus arrepentimientos, sus odios, sus emociones tristes, como decía Spinoza. Todo lo que hace que nuestro tránsito por la vida sea incómodo y todo lo que queremos corregir sobre nuestro pasado. Yo quería que él me lo contara, porque con eso es con lo que se hacen las novelas. Y me pareció que la única manera de que él hablara tranquilamente era esa, era decirle que yo voy a escribir esta novela como si él estuviera muerto o como si fuera un personaje de ficción, y para yo sentirme con la tranquilidad de contarlo todo, y para que él se sintiera con la tranquilidad de contármelo todo, él tendría el derecho de veto final. Por fortuna no lo ejerció en ningún sentido, más bien la lectura del manuscrito le hizo recordar cosas que antes había olvidado, que había pasado por alto, enriqueció la historia de él, que es una gran aventura, pero que también fue llenó su vida de vivencias difíciles que normalmente habría querido olvidar. Y yo estaba pidiéndole que recordara cosas que había querido olvidar, y además que su familia había querido olvidar, ¿no? Sí. Entonces, por una especie de tranquilidad también mía, siguiendo mi premisa de la que hablaba el otro día, que es no hacer daño cuando escribo, pues traté de tranquilizarlo dándole el derecho de veto, con tan buena suerte que no lo utilizó. Bueno, le tenemos que agradecer que le haya gustado el texto. Imagínate, si un personaje mío me dice que no le gustó mi libro, es un gran problema para un novelista. Un gran problema. Ahora, para seguir hablando de él, a mí la situación de Cabrera ahora me resulta muy enigmática, ¿no? Yo lo conocía, no conocía a él, pero conocía sus películas. Me parecían muy atractivas, un tipo de ironía muy curiosa, digamos. Tu libro describe una vida de penurias permanentes, ¿no?, con su familia, por las decisiones que tomó su padre, por su permanencia en la China de la Revolución Cultural, después por la guerrilla, donde hasta le disparan por la espalda, digamos. Y pese a eso ha filmado comedias políticas, y ahora lo tenemos de embajador de Petro en China. Sí. Es como si... Y él me echa la culpa, que es lo peor. Sí, yo me declaro inocente. Es muy raro, ¿no? Vi unas entrevistas por YouTube
¿no? Antigua, no muy nueva, en que le preguntan por la libertad de expresión en China. Sí. Y Cabrera dice que no siento la censura, y luego agrega, la gente tiene mucha libertad aquí. Bueno, para que nos entendamos, el año pasado fueron encarcelados 339 escritores en China, Sí. y es el país donde se encarcela a más escritores y periodistas por año. Entonces, o Cabrera es muy generoso, o es otro Cabrera, ¿no? Bueno, o está haciendo diplomacia, ¿no? Claro. Él es el embajador. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es verdad. Pero bueno, fíjate que eso, de todas maneras, eso, el lento descubrimiento de lo que es Sergio Cabrera fue también una de los motores, digamos, que movió la escritura de la novela. Yo a Sergio lo conocí hasta cierto punto cuando empezamos a hablar de la novela, y hablar con él para escribir un libro fue efectivamente conocer a la persona y sospechosamente crear un espacio donde él mismo se podía conocer a él, ¿no? Uno de los grandes privilegios que me ha dado la escritura de este libro es ver cómo Sergio fue entendiendo cosas de su vida en mi libro que antes no había entendido. De hecho, es una cosa de la que he hablado muy pocas veces. Este libro no fue el primer proyecto que salió de las conversaciones con Sergio. Cuando empezamos a hablar, yo quería hacer algo con su vida, pero no sabía muy bien qué era. Y en medio de ese proceso, un día llegó Sergio y me dijo que una productora china de cine le había propuesto hacer una película de ficción basada en sus experiencias. Y me dijo, Sergio, puesto que ya llevamos tanto tiempo hablando, ¿por qué no la escribes tú, la película? Y sí. Bueno. Me dijo, ¿por qué no la escribes tú? Entonces yo escribí lo que se llama un tratamiento en cine, que es contar una historia en 4 páginas de prosa, simplemente contando lo que pasa, más o menos cómo pasa, y luego ya el guión es un momento posterior. Y entonces inventé la historia, y quiero subrayar que estoy hablando del año 2014. Inventé la historia ficticia de un libretista de telenovelas colombiano que recibe una invitación a Pekín, a Beijing, para un encuentro de libretistas, etc. Cuando está allí, en Beijing, recibe la noticia desde Colombia de la muerte de su padre. Esto me lo inventé. Y porque me parecía un mecanismo interesante para comenzar una historia, e hice que el personaje utilizara su invitación a Beijing como pretexto para no volver a Colombia a las exequias de su padre. Eso me parecía una situación dramática interesante, abre posibilidades, te permite crear un pasado conflictivo con el padre, un conflicto con el pasado familiar, una cantidad de cosas que pueden ser interesantes en una historia, pero todo esto era una invención mía. El proyecto lo rechazaron porque hablaba de la revolución cultural y la censura china. No, ya no. Todavía le resulta difícil hablar de eso, ¿no? Mejor dicho, los encargados de la productora dijeron, la historia está fantástica, pero no va a pasar nunca la censura, no vale la pena seguir con esto. Y de manera que eso quedó de ese tamaño. Seguimos con nuestras conversaciones y en el año 2016 Sergio recibe una invitación para ir a Barcelona a una retrospectiva de sus películas. Y de paso hacia Barcelona se detiene unos días en Lisboa para tratar de solucionar ciertos problemas matrimoniales que tenía. Y estando en Lisboa recibe la noticia de la muerte de su padre, tal como yo había inventado 2 años atrás. Y tal como yo había inventado 2 años atrás, utiliza su invitación a Barcelona para no volver a Colombia a las exequias de su padre. El día de la muerte de su padre yo le mandé un WhatsApp en el que le daba mis condolencias y tardó mucho en responder. Y eso no es normal, porque Sergio responde
de manera muy rápida. Y cuando respondió me dijo, perdóname por la demora, pero estoy todavía bajo la impresión muy fuerte de lo que ha pasado. Yo imité lo que tú habías inventado hace 2 años. Eso quiere decir que tú has entendido algo de mi vida, de mi relación con mi padre que yo no había entendido. Y estoy profundamente preocupado. Con lo cual, sí, este libro ha sido una caja de sorpresas también para él en ese sentido. Bueno, claro, lo pregunto porque en una de tus conferencias, yo creo que contar el misterio, ¿no? Dices que mientras escribías esta novela, te preguntabas por qué, si no estaba inventando nada, tenía la sensación irrefutable de estar escribiendo una obra de ficción. Sí. Es raro eso. Sí, sí, es raro. Estamos acostumbrados a la idea de que la ficción literaria consiste en inventar cosas que no han sucedido realmente. Y es fantástico que sea así, es fantástica digamos, la premisa de la que parte nuestra relación con la ficción. Compramos un libro que se llama Moby Dick y en la tapa dice Herman Melville y en la portadilla dice Herman Melville y luego abrimos la primera página y dice llamadme Ismael. Y se nos olvida quién es Herman Melville, deja de importarnos, lo único que importa es Ismael. Y eso es un acto de ficción, fingimos que Ismael es el personaje que está contando la historia y no Herman Melville. Bien, eso es fantástico, pero yo he creído entender con este libro y con el que voy a publicar ahora, en cuestión de unos días, que es un poco hora de que ampliemos la idea de lo que es la ficción. El verbo fingir, etimológicamente, del latín fingere, quiere decir moldear, esculpir. Se aplica a la talla de madera, a la escultura. Y yo pensé escribiendo la novela de Sergio Cabrera que eso era lo que yo estaba haciendo. El acto de ficción no consistía en inventar los sucesos de la novela, sino más bien en darle forma, una forma muy especial, a los sucesos reales de su vida que Sergio me estaba contando y que yo estaba averiguando por otras partes. Ese acto, el acto de darle forma, de sacar una estatua de la inmensa montaña de la experiencia de la familia Cabrera, fue el acto de ficción, fue modelar. Y creo que finalmente eso es lo que hacen los narradores. Sí, ¿no? Sacar la escultura de la piedra. Sacar la escultura de la piedra, ¿no? Creo que era Javier Argüello el que me decía ayer, me recordaba esa idea de Miguel Ángel que trabajaba en las canteras alrededor de Florencia, se iba junto a la montaña y daba golpes en la piedra para saber si ahí estaba escondida la Pietà o el Moisés, ¿no? Y luego decía, lo único que yo tengo que hacer cuando encuentro el pedazo de piedra donde está mi estatua escondida, lo único que tengo que hacer es quitar lo que sobra, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. Bueno, leí también Octubre en Pekín, ¿no? Una seminovela de Santiago Gamboa, sí. Que también es colombiano, que tiene exactamente las mismas fuentes que el tuyo, Sergio y Marianela Cabrera, sí. Y además el inglés Carl Crook. Sí. Y no se me ocurren 2 libros más diferentes, ¿no? Claro. Pero lo que más me llama la atención de la diferencia entre esos libros es que me da la impresión de que Gamboa le creyó menos a sus fuentes. ¿Les creyó menos? Sí, empatizó menos con ellas, simpatizó menos con ellas, ¿no? Sí. Fue más escéptico que tú, por así decirlo. Más saludablemente escéptico. Más bueno, como sí, quieras. es posible, claro. Claro, él estaba, lo que él escribe es más una crónica de viaje, sí, pasada a veces por el filtro de un lenguaje parecido al lenguaje de la ficción. Pero es una crónica de viaje que averigua muchas cosas y en la mitad de la crónica habla de Sergio, Marianela y ese personaje que ellos conocieron en China, que era un espía, originalmente un espía
que luego acabó en China y que tiene un papel importante en la novela por distintas razones. Pero el resto del libro es un viaje a Pekín, Sí, sí. con mucha historia, con distintos intereses, y lo de Sergio y Marianela es apenas un capítulo. Y para mí fue muy útil, también para medir esa distancia que se abre entre quien cuenta una historia y sus temas, sus personajes. Es un libro muy bello, Octubre en Pekín, pero también es un ejercicio narrativo que abre una distancia con respecto a los personajes que a mí me interesaba cerrar. Lo que yo quería hacer era tratar a Sergio Cabrera y a su hermana como Virginia Woolf trata a la señora Dalloway. Dalloway. ¿No? Es decir, meterme en su cabeza. Aquí también hay un acto de ficción que es la imaginación de la realidad de otro, imaginar sus emociones, imaginar su realidad psicológica, imaginar lo que sintieron en cierto momento en que les pasó alguna cosa. Nada de eso me lo contaron. Todo eso es una interpretación mía, ¿no? Y por eso también yo creo en la novela como un acto de interpretación de los demás, de lectura de los demás. Hay un pasaje fantástico de En busca del tiempo perdido, una novela que no es para leer en una tarde de descanso, tiene 7 tomos y más de 3000 páginas, pero que recomiendo muchísimo. Para cuando ustedes tengan 10 o 20 años libres, pueden, ¿no? Y en esta novela, el narrador dice en algún momento una reflexión sobre la escritura de novelas, que a mí me ha servido para el libro nuevo de conferencias que se llama La traducción del mundo, que es una reflexión sobre lo que son las novelas y nuestra relación con las novelas. Y dice el narrador que en realidad la tarea de un escritor no es inventar nada, porque todos llevamos un libro por dentro, todos tenemos un libro por dentro, el libro de nuestra experiencia, de nuestras vivencias. Y en realidad la tarea del escritor es traducir ese libro que lleva dentro a un lenguaje que nos sirva para entender mejor el mundo, para entender mejor nuestra vida, para entender la vida de los otros. Y ese es un acto de traducción, entonces, no de invención, sí, que también viene a completar lo que hablábamos antes. Pero es difícil, ¿no? Porque ahí hay un problema como de, no sé cómo llamarlo, como de orden epistémico, que sí significa ponerse en el lugar del otro, sí, digamos, tratar de comprenderlo y después construirlo con el lenguaje, ¿no? Sí. No hay, o sea, ¿no sientes tú el riesgo de que estás construyéndote tú mismo en realidad? Sí. De que estás poniéndole una voz que no es la del otro, que es la tuya. Sí, claro que sí. Sí, ¿no? Claro que sí. El riesgo es constante. El riesgo es constante y es normal que lo sea porque finalmente esta actividad es profundamente extraña, la de contar el mundo, claro, desde el lugar de otro. De otro. Invadir la conciencia de otro. Asumir que soy capaz de dar una versión correcta y precisa de lo que otro sintió, vio, pero esa es la maravilla de la ficción. Y eso es probablemente lo que separa a los grandes novelistas de los novelistas menos grandes, es esa capacidad para entrar en la realidad de otro y construirla bien, construirla de manera que la leemos y pensamos, sí, esto es verdad. Tolstoy era capaz de contarte, y lo hizo, lo que pasa en la mente de un caballo o de un perro. Hay un momento en una escena de casa en que nos meten la cabeza del perro y el perro piensa, es una escena de casa, no recuerdo los detalles, pero el perro no está contento con lo que está pasando ahí, con la manera como su amo ha disparado a los patos, y en algún momento piensa, bueno, pero ¿y este tarado qué está haciendo? Refiriéndose a su amo. No con esta palabra, perdonen mi traducción del ruso, no es exactamente, pero ese es el espíritu, y es muy impresionante que lo leemos pensando, sí, el perro está pensando eso,
¿no? Las grandes novelas hacen esto. Y es algo que siempre ha causado desconfianza. Ahora, lo hablaba yo el otro día, me voy a repetir, si alguien vino a mi conversación con Leila Guerriero, que moderó Antonella, hablé de esa encarnación, de esta desconfianza que tenemos en la ficción, sí, que ahora se llama apropiación cultural, que es una especie de prohibición cultural o de sanción que damos a quienes cuentan el mundo desde una identidad que no es la suya. Esto para mí yo logro entenderlo, logro entender por qué pasa. Nos preocupa que una persona cuente el mundo desde una identidad racial, sexual, nacional, que no es la suya, porque nuestras historias nos importan, les damos importancia y no queremos perder la propiedad sobre nuestras historias. Pero las consecuencias de esto son nefastas, cerrar las mejores posibilidades que la ficción ha abierto a lo largo de nuestra historia y que son esenciales para nuestras mejores conquistas. Nuevamente, Milan Kundera, en un libro que se llama Los Testamentos Traicionados, dice que la sociedad europea se suele considerar a sí misma la inventora de los derechos humanos. Pero, dice Kundera, para que se inventaran los derechos humanos, primero había que inventar la noción de individuo. Un individuo con una dignidad, claro, y con una vida digna de nuestro interés y de nuestra protección. Y dice Kundera, y esto, la invención del individuo, no habría sido posible sin las artes en general y en particular el arte de la novela, que nos enseña a sentir curiosidad por vidas que no son las nuestras y a aceptar la validez de vidas que no son como la nuestra. Y esto es lo que parece que se trata de prohibir a veces, esa posibilidad que tenemos de imaginar al otro desde el otro, de meternos en su piel y en sus convicciones y en sus emociones y contar el mundo desde allí, aunque él no sea como yo. Si nos negamos a eso, estamos cerrando unas vías de conocimiento humano que hace 500 años llevaron directamente a la democracia, a la construcción de esa ficción que llamamos democracia, y que han conducido a otras palabras que se suelen manipular y de las que solemos abusar, pero que son útiles, como tolerancia y como empatía. Y todo eso es un producto de ese acto absolutamente extraño de ocupar el lugar de otro para ver el mundo desde allí, que es lo que nos dan las novelas, y no deberíamos perder eso. Bueno, y está esta otra idea que ya mencionaste al comienzo, de capturar el modo, ¿verdad?, en que la gran historia se junta con la pequeña historia, sí, casi siempre para arrasarla, ¿no? Sí, casi siempre para zarandear a los personajes, y no solo zarandearlos, sino que además una historia que les roba parte de sus propias vidas, ¿no? Claro. Que los expropia en cierto modo. Son tragedias antes de haberse escrito la primera línea. Sí. ¿Eso es deliberado? ¿Es lo que te gusta, por así decirlo? Bueno, digamos que en general, como novelista, me gusta que las cosas salgan mal. Que salgan mal. Claro, que los personajes sufran, sí, que les salgan mal las cosas. Me gusta eso porque lo contrario no suele ser buen material para la literatura, ¿no? Un escritor francés, Monterlon, decía: la felicidad escribe con tinta blanca. Quiere decir que la felicidad no deja rastro sobre la página, no se ve, no es interesante. Hay muy pocas grandes novelas que cuentan una historia de felicidad, y cuando lo hacen es una felicidad final, pero que pasa por una serie de infelicidades, claro, y lo que nos interesa es explorar ese proceso. La presión que las fuerzas sociales, las fuerzas públicas ejercen sobre el individuo me ha parecido siempre terriblemente interesante, y eso es lo que quiero contar.
entre otras cosas porque no lo hemos entendido, no sabemos cómo se maneja, pero está ahí constantemente, y si la novela no se ocupa de eso, no lo entenderíamos, no habría manera de entenderlo. La historia, desde luego, no se ocupa de ese sustrato. Hay un ensayo de Isaiah Berlin, que es un filósofo que me interesa muchísimo, ha sido importante para mí como novelista. Un ensayo en el que dice que nuestra experiencia social como seres humanos tiene dos niveles. Hay un nivel superior en el que ocurre todo lo que se puede ver, se puede comprobar mediante la investigación fáctica, mediante la comprobación de datos, mediante la investigación empírica, y de eso se ocupan los historiadores, los científicos, los periodistas. Pero por debajo de eso hay un nivel inferior de nuestra vida, de nuestra conciencia, donde hay una cantidad de cosas que no se pueden comprobar mediante la investigación fáctica, que no se pueden comprobar mediante los datos científicos. Es el nivel donde operan nuestras contradicciones, nuestros demonios, nuestro lado, nuestro subconsciente, nuestras pulsiones profundas, las que nos llevan a equivocarnos, a cometer errores, a hacer daño. Nuestro sustrato, nuestro lado más oscuro, eso no se puede contar mediante los mecanismos de la comprobación y sin embargo moldea nuestras vidas. Entonces por eso dice él que para entender ciertas cosas de la naturaleza humana es mucho más útil Kafka que Edward Gibbon, el historiador. O hay ciertas cosas que un gran historiador, el más grande de todos, no puede contar, no puede contarnos, y de eso se ocupan las novelas. Eso me parece, en cierto sentido, que divide a la gente, ¿no? La gente que va por la vida satisfecha con lo que se puede contar desde un punto de vista empírico y fáctico y comprobable, y la gente para la que eso no basta y necesita también conocer lo otro, conocer el lado de nuestros demonios y de nuestros fantasmas y de nuestras ambigüedades más profundas, todo lo que no se puede contar de otra manera que no sea mediante la imaginación literaria. A mí me cuesta pensar en un lugar donde la gran historia se haya llevado más vidas por delante que en la China de la Revolución Cultural. Sí. ¿Pensaste en eso cuando hablabas con Cabrera? Sí. ¿En que ese tema iba a estar? Claro. Claro, yo en la escritura de esta novela tuve todo el tiempo una opinión de ciudadano sobre los mundos que estaba contando. Y quizás el gran reto fue no dejar que entraran, ¿no? Mis opiniones, por varias razones. Primero, no se escriben novelas para denunciar algo, ni mucho menos para denunciar algo que ya se sabe, además, claro, que ya la gente sabe. Se escriben novelas para abrir espacios donde dejemos atrás nuestras incertidumbres, donde no sepamos cosas. Más bien, las novelas son espacios que nos invitan a dejar de hacer lo que hacemos en cada momento del día, que es juzgar a los demás. Y más en tiempos de redes sociales. Twitter es un gran jurado donde todo el mundo va con el dedo preparado para señalar y juzgar y condenar o absolver. Y la ficción para mí es un extraño espacio que tenemos donde suspendemos el juicio moral, donde guardamos el dedo, ¿no? Y no queremos dividir al mundo entre culpables e inocentes y condenar o absolver, sino queremos entender. Entender hasta lo más extremo, entender a un pedófilo como Humbert Humbert en la novela Lolita de Nabokov, entender a un asesino como Raskolnikov en Crimen y Castigo. Y lo podemos hacer de manera segura, digamos. Esas novelas nos ponen en riesgo, pero de una manera que no implica realmente un riesgo.
nos ponen el riesgo de convivir con lados oscuros del alma humana, pero si no las tuviéramos, no podríamos entender lo que pasa en esos lugares y seríamos más pobres. Pero este peso abrumador de la historia, ¿verdad?, que determina las vidas de los personajes, que en cierto modo los condiciona, tiene el riesgo, entraña el riesgo de hacerles perder libertad, ¿no? De que los personajes pierdan libertad. Esto suena un poco raro, porque uno dice, ¿cómo van a tener libertad? Sí. Pero tú sabes a lo que me refiero. Sí, creo, sí, ¿no? sí. En ¿cómo? realidad, un personaje de ficción, claro, la libertad de un personaje de ficción depende mucho de ciertas posiciones poéticas o filosóficas del autor, ¿no? Nabokov famosamente decía que lo de la libertad es una patraña, que sus personajes hacen exactamente lo que él quiere que hagan. Y cuando yo estoy describiendo, decía, una alameda, los árboles pierden las hojas de puro miedo cuando paso yo con mi látigo, porque yo soy el dueño de la situación y yo soy el que decide, él decide lo que hay que hacer. Y otros autores, entre los que me cuento, van descubriendo la historia y descubriendo los personajes a medida que escriben, y los personajes pueden muy bien sorprendernos, porque se aproximan mucho a la libertad, deciden cosas que uno no tenía en mente. Hay una cierta libertad que tienen, que no es completa, pero existe y nos sorprenden. Y por eso digo yo, y creo que lo dije el otro día también, que las mejores novelas son más inteligentes que sus autores. Por eso, las novelas saben cosas que los autores no han descubierto todavía. Las novelas de repente nos revelan algo sobre la historia que estamos contando, que acaba siendo una revelación sobre la naturaleza humana, en la que no habíamos pensado los novelistas, y esos pequeños momentos de descubrimiento son una de las grandes maravillas de la escritura de ficción, cuando el libro que estamos escribiendo sabe algo que nosotros no sabíamos, que no hemos averiguado todavía. Y por eso, además, es por lo que yo creo que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar a las grandes novelas, porque la inteligencia artificial, por definición, usa lo que ya está descubierto, se alimenta de lo que ya está, y efectivamente, puede escribir una novela perfectamente legible basada en las 1000 novelas que ha consumido, pero no es capaz de descubrir, no es capaz de lo imprevisto. Y lo imprevisto es lo que hace que las novelas sacudan su momento histórico. Lo imprevisto, lo que se sale del molde, es lo que hace que Don Quijote haya sido Don Quijote en 1605, o que Cien años de soledad haya sido Cien años de soledad. Rompieron el molde de algo, hicieron algo que nunca se había hecho antes. Las nuevas tecnologías son capaces de muchas cosas, pero no son capaces de hacer algo que no se haya hecho antes, solo de repetir lo que ya se ha hecho. Me queda una curiosidad como técnica, si tú quieres. En la forma de las ruinas y en volver la vista atrás incorporas fotos. Hay otros escritores que están haciendo más o menos lo mismo. Sí. En la forma de las ruinas están los dos objetos con que te desmayaste. Sí. Y en volver la vista atrás hay fotos de la familia Cabrera, en fin. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una forma como de certificar la veracidad? Sí, no siempre. Es muy interesante esta pregunta. Cumplen papeles distintos en los dos libros. En La forma de las ruinas, su papel es autentificar lo más inverosímil. Lo más inverosímil. La forma de las ruinas es una novela muy extraña en la que todo lo que es absolutamente inverosímil fue cierto y me ocurrió, y en cambio lo que es más fácil de aceptar no me ocurrió nunca. Como conocer a un hombre que cree en teorías de la conspiración y esto. Eso digamos, no forma parte de mis vivencias. Haber entrado en contacto con estos huesos, sí. Y entonces las fotos quieren desactivar escepticismos en un punto crucial. Si el lector por alguna razón no me cree que yo tuve una vértebra de Gaitán en mis manos, se desbarata la reflexión que yo voy a hacer a partir de eso. Y por eso también escogí que el narrador fuera este Juan Gabriel Vázquez,
para desactivar las resistencias que cualquier persona normal y sensata tendría cuando le cuentan una cosa así. Pero claro, también me sirve la utilización de fotos para manipular, para borrar las líneas entre la realidad y la ficción, para engañar. La ficción es un acto también de prestidigitación. Yo conscientemente quiero operar mecanismos que engañen al lector. En eso consiste la ficción. Y el buen lector es quien dice, quiero ser engañado, dejo que me engañen, ¿no? Sí. Porque sin eso no se opera la magia de la ficción, que es hablar de ciertas cosas de una manera que no se puede hacer en otras narraciones. En el libro de Sergio, en cambio, las fotos son más literales, digamos, juegan menos con la realidad. Sí. Se trata simplemente de repente documentar la realidad real de unos personajes para que la novela adquiera un tono que no es el de la ficción exclusivamente, sino que adopte también un cierto tono de crónica o de reportaje que le recuerde al lector que lo que se está contando ahí es todo la experiencia real de una familia. Es casi como construir un pequeño álbum de recuerdos que va paralelo a la interpretación de esos recuerdos que hace el novelista. Una cosa que me ha fascinado en la lectura de libros, novelas colombianas en el último tiempo, supongo que a muchos más también, y estoy especialmente pensando en tus libros, en los de Héctor Abad, algo de Santiago Gamboa quizás, y probablemente muchos otros que se me escapen, es en que han encontrado en la literatura, o parecen haber encontrado en la literatura, una forma de lidiar con las violencias de Colombia, ¿no? Las tremendas violencias del siglo XX. Un modo, no sé cómo llamarlo, de exorcizarlas o de ponerles bordes, digamos, de hacerlas inteligibles. ¿Crees tú que han logrado eso, que han logrado ponerle cerco a este fenómeno que fue tan opresivo? No, pero lo estamos tratando. Estamos intentando eso, que es lo que hace por otra parte la ficción siempre. Las sociedades conflictivas producen novelas. Sí, producen novelas. Sí, porque las novelas son una manera muy particular que tenemos de buscarle sentido a los desastres, a las tragedias, a todo lo que tiene de inexplicable y de misterioso la realidad de nuestros países. ¿Por qué durante siglos la ficción rusa no dio nada especial y en un espacio de 50 años surgen Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Gogol y una cantidad de nombres importantísimos? Porque es una sociedad en conflicto a punto de colapsar. Cuando una sociedad está pasando por un conflicto especialmente duro, los 50 años antes de la Revolución Rusa, la literatura da constancia de eso, empiezan a salir, ¿no? Las artes también, es la famosa reflexión del personaje del tercer hombre, la película, que dice, ¿te acuerdas? Que dice, durante el Renacimiento, durante la época de los Médicis, en un mundo de asesinatos, violaciones, incesto, corrupción, violencia indiscriminada, surgen Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. En cambio dice el personaje, Suiza en 500 años de paz y democracia, ¿qué ha producido? El reloj cucú. Es un poco cruel. Sí. Suiza ha producido más que el reloj cucú. Sí. Bastante salvaje. Chocolate. Y Friedrich Dürrenmatt, un gran escritor. Y Walser también. Sí. Chocolate, reloj cucú, Martin Walser. Sí. Me parece que hemos agotado el tiempo. Te voy a hacer solo una pregunta más. En Contar el misterio... Robert Walser se llamaba, perdón. En Contar el misterio dices que la forma es una manifestación de la relación que el novelista tiene con su materia. Y esa relación no es solo literaria, también es moral, ¿no? En otras palabras, toda poética siempre lleva implícita una ética.
no puedo estar más de acuerdo, pero la forma de tus novelas dice eso, ¿verdad? Transmite un punto de vista, pero al mismo tiempo tiende a eludirlo. Va y viene, digamos, como si no quisiera estar tan seguro, como que si prefiriera la vacilación, ¿no? Sí. ¿Eres Sí. consciente de ese movimiento, no? Sí, soy consciente de lo que para mí forma parte del territorio de la novela, que es, tal como yo la entiendo, que es una investigación, es un viaje a un lugar desconocido y oscuro. Lo que hace la novela, lo que hace el mejor periodismo, el periodismo, la historia, es, en cierto sentido, darnos respuestas y ir a ese lugar, investigarlo, tenerlo todo claro y contarnos todo lo que el periodista ha averiguado. Las novelas no hacen eso. Las novelas exploran territorios que no han sido cartografiados, para los que no hay mapa, en los que se abren paso, confesando todo el tiempo que no tienen la verdad, que no son capaces de dar una respuesta definitiva, que no sabemos si Don Quijote estaba completamente loco o era la única persona cuerda de toda España, como dice Javier Cercas en unas reflexiones. Las novelas son ese lugar donde podemos no solo aceptar, sino aceptar de buena gana, abrazar la profunda ambigüedad de nuestras vidas, el hecho de que a veces no tenemos respuestas para las cosas que nos afectan. Pero no quiere decir que no podamos tratar de entenderlas, ¿no? Y esto es una posición que es literaria, pero que también es ética. La idea de aceptar la incertidumbre, la idea de que en la incertidumbre hay algo sabio, en la aceptación de que el mundo está lleno de grises, de que no hay respuestas definitivas para las cosas que más nos importan, de que dos personas con valores completamente distintos pueden tener razón las dos. Y esa idea, que además bastante falta nos hace, ¿no?, en estos momentos, forma parte de cierta visión ética que las novelas tratan de imitar formalmente. Una novela es una investigación, pero la investigación de las novelas que a mí me interesan no termina con la resolución de todos los misterios, sino con una sensación de que hemos asistido a un aprendizaje, a una iluminación, que tenemos más información, pero que la vida sigue siendo igual de ambigua, de contradictoria, de difícil de entender. Y aceptar eso me parece que es el impulso opuesto al impulso que termina en los fundamentalismos, los fanatismos y todo esto que tanto daño les hace a nuestras conversaciones sociales. Bueno, me pasé 10 minutos, me quedan 3 hojas de preguntas, solo para dejar constancia. Por último, para cerrar, tengo que recomendar a todos los que no lo han hecho, ¿verdad?, que lean Volver la vista atrás, que probablemente es un juicio arriesgado, pero es probablemente una de las primeras obras maestras de la literatura en español de este siglo. Gracias. Pero también tengo que recomendar las demás, digamos, las que son, no sé si llegaron a ser obras maestras o no, pero son muy buenos textos, muy buenas novelas. Así que, bueno, muchas gracias, Juan Gabriel, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ascanio. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos y todas por esta nueva versión del Festival Puerto de Ideas Valparaíso. Muchas gracias a ustedes también.